Agradecemos a la economista Fidel Márquez por su contribución en esta mañana. El 26 de mayo de este año se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Hoy nos acompaña la doctora Bárbara Terán Picconi, ella es socia del Estudio Jurídico Terán y Terán. Ella es docente en la maestría de la Cátedra Mercado Legal, maestría Gerencia Bancaria Business School de la Universidad San Francisco de Quito, también docente de pregrado, Cátedra de Derecho Bancario y Financiero en la misma universidad. Ha sido coordinadora de campaña antipiratería para Microsoft en Madrid. Bienvenida, doctora, un gusto tenerla. Usted ayer dio una explicación sobre las nuevas obligaciones para el empresario vía Zoom, contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Por lo corto de nuestro tiempo, quisiera que usted nos aclare qué significa esta ley para la ciudadanía en general, ya que existe preocupación, existe temor, la sensación de indefensión en lo que respecta al manejo de nuestros datos personales por toda una red de empresas que ni siquiera sabemos de su existencia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Respondiendo directo a la pregunta por el corto tiempo que se tiene en estos medios. Sí, el efecto para la ciudadanía es en tres aspectos. En primer lugar, para el ciudadano cuyos datos son tratados por otras personas, el efecto que tiene esta ley es que se garantizan ciertos derechos, como por ejemplo, el que tenga acceso total a los datos que otras personas tratan de sí mismo. Entonces el ciudadano ahora puede exigir a ciertas personas, preguntar de dónde tiene mis datos y para qué los tiene y cuánto tiempo los va a conservar. También tiene el derecho de oponerse al tratamiento de datos. Puede decir, no quiero que usted tenga mis datos. El derecho a la eliminación o a la rectificación, elimine esos datos, rectifique, están equivocados. O quiero que usted los use para este fin, pero no para este fin. Es decir, para el ciudadano, esta ley garantiza una serie de derechos que hasta el momento, y el ejercicio de esos derechos, que hasta el momento no ha habido y por lo tanto nadie ha sabido ni a quién acudir, ni cómo hacerlo, ni cuánto tiempo tiene esa persona para atender esos requerimientos. Entonces, por un lado, para el ciudadano, para la persona natural cuyos datos se tratan, hay unas garantías que antes no había. Luego tenemos al otro extremo el Estado. Para el Estado hay la obligación de generar nueva burocracia, se tiene que crear una nueva superintendencia que va a ser la obligada a vigilar y a dar cumplimiento a todos estos derechos y obligaciones. Además, se va a crear un registro público de datos para que las empresas que tratan datos registren en ese lugar con todo detalle cuáles son los datos de las personas que tratan, con qué finalidad. Sí. Ya, no, quiero aterrizar un poco este tema, porque usted habla así de que ya vamos a tener derechos, vamos a poder decir cuáles son los datos que ustedes tienen de nosotros. Me opongo a que utilicen lo que usted quiera, pero ¿cuál es el canal de comunicación? Porque, por ejemplo, Netflix debe tener mis datos ahí, o sea, debe saber cuáles son mis gustos en cuanto al tipo de películas, etcétera. Y asimismo las farmacias, en fin, una cantidad de gente. ¿Cómo yo me comunico? ¿Cómo sé que están utilizando mis datos? Porque esto debe ser inmensa la cantidad de gente que en este momento está cruzándose los datos para, en el mejor de los casos, dar un mejor tratamiento al cliente, así lo llamemos, ¿no? La aplicación de la ley es territorial. Entonces, nosotros en este mundo digital intercambiamos nuestros datos con un sinnúmero de empresas para muchísimos fines, pero esta ley aplicaría solamente para las empresas que son residentes en Ecuador y manejan nuestros datos o cuyo tratamiento de datos se produce en el Ecuador. Extremadamente y con dificultad probatoria quizá se aplicaría también la ley ecuatoriana para aquellas empresas que no viven aquí, que no residen aquí y que no tratan nuestros datos aquí, pero que nos ofrecen servicios aquí. Pensemos, por ejemplo, en una universidad en el exterior que nos ofrece una maestría a los ecuatorianos y para eso nos va a dar unas claves o va a controlar nuestros gustos. Eventualmente para esa empresa que no está aquí y que no trata nuestros datos aquí, también se podría aplicar. Pero la regla general es que
es para las empresas que están en Ecuador y que el tratamiento de datos se produce en Ecuador para quienes aplicaría esta ley. Por ejemplo, Netflix no entraría dentro de lo que esta ley rige. Exacto, le iba a preguntar, quiere decir que Facebook, Twitter, Netflix, Instagram, etcétera, ahí no aplica esto. No. Entonces seguimos en la indefensión a nivel internacional. Entonces cuéntanos cuáles son las ventajas que en Ecuador el manejo de nuestros datos esté controlado. Ok, entonces para el ciudadano ecuatoriano, para el residente ecuatoriano cuyos datos están siendo tratados por una empresa en el Ecuador, va a haber esta nueva autoridad a la cual se pueda eventualmente acudir si es que hay una vulneración en ese tratamiento de datos, pero sobre todo lo que quiere esta ley es que haya una comunicación directa entre el ciudadano a quien se le tratan los datos y esa empresa que trata los datos. Para poner un ejemplo que sí aplicaría en Ecuador, si es que yo le doy mis datos a un banco local, ese banco no podría en ningún caso ceder o comunicar esos datos a un tercero para efectos de publicidad, por ejemplo, a una empresa que me llame a ofrecer cosas. Si es que yo no he autorizado ese tratamiento, esa persona a la cual le di mis datos no puede hacer. Y si es que esa persona incumple, yo tengo derecho de acceder y preguntar, ¿usted a quién dio mis datos? ¿Y cuándo les dio? ¿Y para qué? Y luego, si es que no estoy conforme, eventualmente puedo ir contra esa persona por haber incumplido un contrato, pero también puedo ir a la autoridad para que le sancione. Entonces, hay ese canal abierto entre la persona natural cuyos datos se tratan, que se llama el titular, y ese responsable del tratamiento de datos, que es la persona que está aquí, que está recibiendo mis datos para algún tratamiento definido por un plazo específico y que incumple ese acuerdo. Y la primera pregunta suya era, ¿y cómo saber cuando yo estoy dando mis datos que esa persona los va a tratar, los va a almacenar, los va a recolectar, los va a dejar ahí para que pueda tener un uso consiguiente? Porque de ahora en adelante, toda persona que va a tratar datos de otra persona va a tener que firmar o hacer firmar un acuerdo de confidencialidad. En ese acuerdo de confidencialidad y esa confirmación del uso de datos, va a tener que explicarnos qué datos va a recolectar, con qué fines, cuál es el plazo que va a guardar nuestros datos, si va a comunicar a alguien, a quién será y para qué fines, y los datos de contacto de todos, del responsable de los datos, del tercero al que va a traspasarle nuestros datos, etcétera. Entonces va a haber una transparencia para que la persona, el ciudadano, el titular que entrega sus datos sepa exactamente dónde van a terminar esos datos o para qué uso. Y además, esa confianza se puede retirar en cualquier momento. ¿Qué pasa con los datos especiales o sensibles que se llaman, ¿no? En donde uno aplica algo y le hacen preguntas realmente de la etnia, le hacen preguntas del género, en fin, que son como, ahí sí son más personales de lo que podría requerir el trámite que estamos haciendo o a lo que estamos aplicando? Sí, correcto. Hay 4 categorías de datos especiales que tienen un tratamiento diferente del resto de datos personales. Estos datos especiales son datos sensibles, son datos de salud, son datos crediticios y datos relacionados con niñas, niños y adolescentes. Estas 4 categorías de datos se pueden tratar, pero con una finalidad mucho más restringida, por excepción se pueden tratar. Entonces, no es como los otros datos que yo siempre doy, los doy y luego doy mi autorización para que los usen. Para estos datos sensibles está prohibido su tratamiento a menos de que sea estrictamente necesario. Entonces nadie me va a poder preguntar cuál es mi etnia o mi religión o mi afinación o mi ¿cómo se dice? Filiación política. Nadie me va a poder preguntar eso a menos que sea estrictamente necesario. Entonces, por defecto, esos datos de salud crediticios de los niños, niñas y adolescentes, o los datos sensibles de una persona, no se pueden tratar a menos que se justifique por una orden judicial, por una obligación legal, por una obligación contractual, etcétera. Y siempre que no dañen o que no atenten contra un derecho de una persona o que puedan implicar una discriminación. Si es que ese riesgo existe, no se van a poder tratar. Entonces, la persona que haga esas preguntas, la persona que obtenga esos datos, va a tener que ser muy minuciosa para asegurarse que esos datos tienen que ser recolectados por alguna razón en especial, porque si no, no los va a poder recolectar. A ver, yo me pongo en mi propio caso, o sea, ¿quiénes podrían tener mis datos? Las tarjetas de crédito, los bancos, mi servidor de celular,
las farmacias, no sé, el registro civil, en fin. ¿Cómo puedo yo, o sea, de aquí en adelante, yo les puedo enviar una carta? ¿Cómo me comunico para preguntarles qué datos míos tienen y si es que los han compartido, los han vendido, los han socializado, etcétera? Eso por un lado. Y por otro lado, si yo no quiero que mis datos sean manejados de ninguna forma, lo mismo. ¿Cómo hago? ¿Esto es mediante una carta, una llamada? ¿Cómo yo me comunico? ¿Cuál es el canal? En estos primeros 2 años en que la ley se pone parcialmente en vigencia a partir del 26 de mayo del 2021 hasta el 26 de mayo del 2023, más bien son todas las empresas ecuatorianas o residentes en el Ecuador que tienen sus datos las que van a tener que comunicarse con todos los titulares de datos para que obtengan y ratifiquen su consentimiento. Entonces, esas empresas que manejan datos van a tener que comunicarse con cada persona y decir, mira, en el caso suyo, Yolanda, tengo estos datos tuyos con esta finalidad. Yo soy la pizzería a la que tú pides por internet. Entonces yo tengo tu nombre, tu tarjeta de crédito, tu dirección, tu cédula. ¿Quieres que yo siga teniendo tus datos para estos fines o no quieres? Y si quieres, tienes que darme un consentimiento escrito y tienes que firmarme aquí. O es online o es en un papel físico, es igual, pero tienen ellos que buscar nuestro consentimiento. Para eso tienen 2 años para adecuar sus procesos y para confirmar y constatar que les hemos dado el consentimiento. Entonces, si no lo habían obtenido porque no tenían esa obligación legal, ahora sí la tienen y van a tener que buscarnos si es que quieren a partir del 26 de mayo del 2023 seguir teniendo nuestros datos. Van a tener que hacer esa tarea proactiva. Supongamos que no lo hacen y en estos 2 años no se ponen en contacto con nosotros, estarían incumpliendo, pero nosotros seguimos con la duda. ¿Cuáles datos nuestros tienen? Podríamos nosotros acudir a cualquier entidad y ellos tienen 15 días para contestar a la pregunta, ¿qué datos tienes y para qué los tienes y qué has hecho con mis datos? Ellos tienen 15 días para contestar, entonces también lo podríamos hacer. ¿Y por qué un plazo tan largo de 2 años para la aplicación de esta ley? Porque la ley establece la tercera pata. Hablamos de los titulares, cuáles son sus derechos, hablamos del Estado que va a crear esta superintendencia y 2 registros, uno de datos donde se deben consignar los datos que cada persona tiene de otros, más un registro de responsables de datos incumplidos, que hubieran incumplido normas, pero también hay una tercera pata dentro de esta ley, que son esas empresas que recolectan datos de los demás, que son los responsables o encargados de su tratamiento. Entonces, para esas empresas, para esta tercera pata, hay muchísimas nuevas obligaciones y el plazo de 2 años para algunas quizá puede ser muy corto, sobre todo ¿por qué? Porque a mi juicio esta ley tiene un defecto que es que no segmenta a cuáles empresas rige, sino que rige para todas por igual. Da lo mismo si eres una super empresa gigante con más de 2,000 empleados y unos ingresos inmensos, así eres una microempresa chiquita que tiene menos de 10 trabajadores y unos ingresos limitados. Entonces, lo malo es eso, que no se establecen estos parámetros. Entonces, ahora todos los empresarios que manejen datos de otros, independientemente si son chiquititos, grandes, si la cantidad de datos que manejan son pequeños o enorme, van a tener que hacer una inversión en tecnología que permita... Eso iba. Sí, justamente entonces, le iba a preguntar sobre esta inversión en tecnología y que esta pueda ser una carga extra para las empresas, sobre todo, como usted dice, las más pequeñas, que a la final también encarezca los productos de Ecuador. Desde luego. Cada vez que productos y servicios. Cada vez que el legislador le impone nuevas obligaciones al empresario, ese empresario necesita, casi siempre, necesita hacer una inversión relacionada con la posibilidad de cumplir con esa obligación. En este caso, las obligaciones son múltiples. Hay que hacer inversión en la tecnología necesaria para adecuar los sistemas que impidan que se vulneren esos datos, que se manejen en sitios seguros, que no puedan acceder. También tiene que hacer una inversión administrativa para indicar a sus trabajadores quiénes pueden acceder a esos datos, quiénes no. Entonces tiene que hacer toda una organización. Tiene que hacer una inversión jurídica, porque todos los documentos que los empresarios tienen hasta ahora van a tener que ser reformados. Hablemos de reglamentos internos de trabajo, hablemos de contratos de trabajo, porque los trabajadores hay que hacerles firmar una cláusula de confidencialidad sobre datos personales. Con los clientes, a esos a los que hay que acudir y pedir
su confirmación, oye, ¿tengo tu consentimiento o no tengo? A los proveedores de cuyos datos nosotros tenemos, porque tenemos contacto con ellos, vamos a tener que guardar sus datos, su nombre, su teléfono, su cédula, su RUC, para facturar, tenemos que tener su consentimiento. Entonces hay que hacer una inversión también. No, ese gaibón. Más malo. ¿Cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento? Las sanciones son altísimas en las multas. Las sanciones leves van desde, porque el castigo es en función del volumen del negocio. Entonces, es una cuantía, puede ser una cuantía inmensa. Las sanciones también, curiosamente, se distinguen entre, si es que es un funcionario público el que incumple, ahí no hay una multa específica. Entonces, si es que el funcionario público comete una infracción leve, que puede ser no implementar la protección o no tramitar una petición. No tramitar una petición puede ser sancionado con una multa entre $400 y $4,000, porque es entre un salario y 10 salarios básicos. Pero el empresario que incumple, por ejemplo, con no atender una petición dentro de los 15 días, puede ser multado entre el 0.1 y el 0.7% del volumen de sus negocios. El volumen de sus negocios es todos los ingresos que hubiera tenido ese empresario el año anterior. Entonces es altísimo y además es desproporcionado respecto de el castigo que se impone a los funcionarios. Si es que son faltas graves, pero falta grave también, desde mi juicio, están mal catalogadas. Por ejemplo, no hacer firmar un contrato de confidencialidad. No quiere decir que haya una vulneración a un derecho, sino simplemente el hecho de no hacer firmar una confidencialidad. Para el funcionario público puede implicar una multa entre 10 y 20 salarios básicos, o sea, entre $4,000 y $40,000, y al empresario una multa del 0.7% al 1% del volumen de su negocio. Claro, increíble, claro. Entonces, cuénteme, ahí... ¿Se puede caer en el ámbito de lo penal también? O sea, que haya que se evidencie dolo, que haya un delito en este ámbito. Podría eventualmente, yo no soy experta en materia penal, pero nada que esté contenido en esta ley limita el hecho de que un fiscal pueda perseguir a una persona que haya cometido un delito y que eventualmente ese delito tenga origen en un mal manejo de un dato personal. Podría suceder. Por ejemplo, se me ocurre, si es que una persona guarda imágenes, porque en su empresa hay una grabación, por ejemplo, hay un sistema de cámaras y hay grabaciones, y eventualmente hay una grabación sobre un acto íntimo entre dos personas, y la persona que tiene acceso a ese video lo difunde. Ahí se podría estar cometiendo un delito. También podría haber un delito. Ya entran, pero entra en otro campo, sí. Correcto, pero nada en esta ley impide que también puede haber un castigo en lo penal si es que se cometen delitos con el uso de los datos, por supuesto. Becky, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y aclarado en gran medida pues de qué trata esta ley. Ojalá tengamos otras oportunidades para hablar sobre su ámbito de acción profesional, que me parece muy interesante, y además la claridad con la que usted explica es muy importante para el público. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Y bien, nosotros hemos llegado al final de la semana junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Que disfruten del fin de semana. El lunes estaremos nuevamente juntos aquí en OnePlus TV.